Hola, hoy vamos a meternos en un tema que vemos por todos lados, en las noticias, en debates, y que casi siempre viene cargado de confusión. La ley islámica, o la Sharia. Sí, totalmente. Pero cuando uno intenta entender qué es realmente, se encuentra como con una pared. ¿Es un código legal, como el Código Penal de un país? ¿Es un libro de reglas divinas? ¿O es algo, pues, diferente? Y al revisar los materiales que tenemos para esta conversación, textos académicos, análisis jurídicos, me di cuenta de que la primera idea que yo tenía estaba, bueno, equivocada. Suele pasar. La misión que nos propongo hoy es desarmar esa idea de un bloque único de ley islámica y entender cómo se construye, pieza por pieza, ver un poco la arquitectura que hay detrás. Es que esa es la clave de todo. Y para empezar, hay que poner sobre la mesa una distinción que lo cambia todo y que va a guiar nuestra charla. A ver. La diferencia entre Sharia y fiqh. Ok. Son dos palabras que a menudo se usan como si fueran lo mismo, pero no lo son, para nada. La Sharia es, en su sentido más puro, el camino hacia el agua, la vía divina. Es el ideal, la ley de Dios, considerada perfecta, eterna, Inmutable. inmutable por los creyentes. O sea, el concepto abstracto de justicia y ley divina. Exactamente. Y luego está el fiqh. Fiqh significa literalmente comprensión. Ah, comprensión. Es la jurisprudencia. Es el esfuerzo intelectual totalmente humano de juristas a lo largo de 1400 años para tratar de entender y aplicar esa Sharia divina. O sea, un esfuerzo imperfecto. Es imperfecto, es debatible, es diverso. Así que de entrada no hablamos de un código, sino de una conversación milenaria entre un ideal divino y la razón humana. Y esa conversación es lo que llamamos derecho islámico. De acuerdo. Entonces ya de arranque estamos separando la ley perfecta de Dios del intento, a veces complicado y contradictorio, de los seres humanos por interpretarla. Justo. Eso es un punto de partida fundamental. Entonces, si vamos a desarmar esto, empecemos por los cimientos. ¿Cuáles son esas fuentes divinas que, digamos, nadie cuestiona? Supongo que la primera parada obligatoria es el Corán. Sin duda. Para la fe musulmana, el Corán no es un libro sobre Dios, es la palabra literal de Dios, revelada al profeta Mahoma. Claro. Es el pilar central, la constitución de todo el sistema. Pero aquí viene el primer dato que suele sorprender. El Corán tiene más de 6000 versículos. ¿Pero cuántos crees que tienen un contenido directamente legal, que dicen haz esto o no hagas aquello? Pues, si es la base de un sistema legal, uno pensaría que la mayoría, quizás la mitad. Unos 500. Espera, 500, de 6000. Eso es menos del 10%. Sí. Me parece poquísimo. ¿Cómo es posible construir todo un sistema legal para gobernar imperios, sociedades enteras, con lo que básicamente es un capítulo corto de un libro? Porque esos versículos no son un código civil detallado. Son, en su mayoría, principios generales. Las grandes líneas. Establecen las grandes líneas. La prohibición del robo, la necesidad de la justicia en los contratos, la protección de los huérfanos, la herencia. El resto del libro trata sobre teología, ética, la naturaleza de Dios, historias de profetas anteriores. Entiendo. Entonces, esos 500 versículos son la semilla, no el árbol completo. Me entiendo, son los principios rectores. Pero la vida real está en los detalles. Un contrato de alquiler, una disputa de vecinos, un nuevo tipo de comercio. Claro. Ahí es donde se necesitan reglas específicas. Si el Corán no las tiene, ¿a dónde miraban? Al segundo pilar, la segunda fuente primaria, la Suna. ¿La Suna? La Suna es, sencillamente, el ejemplo del profeta Mahoma. Los juristas razonaban que si Mahoma era el receptor de la revelación divina, su vida era la mejor guía para entender cómo aplicar esos principios coránicos en el día a día. O sea, no es solo lo que dijo, sino lo que hizo. Exacto. La Suna tiene 3 componentes. Lo que dijo, sus palabras. Lo que hizo, sus acciones. Y, algo muy interesante, sus aprobaciones tácitas. ¿Cómo que tácitas? Es decir, si algo ocurría en su presencia y él no lo objetaba, se consideraba permitido. Ah, mira. Toda esta información, estas pequeñas anécdotas, se recopilaron en unos textos llamados hadices. La Suna es el modelo y los hadices son los miles de reportes que documentan ese modelo. Aquí es donde
Aquí es donde mi mente empieza a ver el problema. Mahoma no andaba con una grabadora ni publicaba sus memorias. Murió en el año 632. Ajá. Estas colecciones de hadices se compilaron siglos después. En ese tiempo, con las guerras civiles, las expansiones del imperio, ¿cómo podían estar seguros de que una historia era un hecho real y no un rumor o una leyenda, o peor, una invención con fines políticos? Es una pregunta excelente. Y es la misma que se hicieron los eruditos musulmanes de los siglos 8 y 9. Me imagino. Y la solución que crearon es francamente asombrosa. Desarrollaron una disciplina entera, casi una ciencia forense, llamada Ulum al-Hadith, la ciencia del hadith. La ciencia del hadith. Y su obsesión no era tanto el contenido del relato, sino la cadena de transmisión, el isnad. La cadena de transmisión. ¿Te refieres a quién se lo contó a quién? Precisamente, para que un hadiz fuera considerado auténtico, tenían que poder trazar una línea ininterrumpida de narradores confiables, desde el compilador del siglo IX hasta el compañero que originalmente vio o escuchó al profeta en el siglo VII. Una cadena humana. Una cadena humana. Y no se fiaban de cualquiera. Crearon verdaderas enciclopedias biográficas de miles de narradores, analizando su carácter. ¿Qué analizaban? ¿Tenía buena memoria? ¿Era conocido por ser honesto? ¿Tenía alguna motivación política o teológica que pudiera hacerlo mentir? O sea, hacían una verificación de antecedentes de cada eslabón de la cadena. Totalmente. E iban más allá, cruzaban datos. ¿Cómo? Si el narrador A decía haber escuchado algo del narrador B en Damasco en un año determinado, los historiadores verificaban, ¿es cronológica y geográficamente posible que estas dos personas estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo? ¡Wow! Si no, el hadiz se consideraba débil o directamente fabricado. Clasificaban los hadices con una rigurosidad académica increíble, desde los mutawatira. ¿Qué son esos? Son los transmitidos por tantas cadenas distintas que es imposible dudar de ellos, hasta los ahad, que dependen de una sola cadena y se tratan con más cautela. Es fascinante. Es un sistema de autenticación de información del mundo antiguo. Tal cual. Bien, entonces tenemos el Corán como la palabra divina y la Suní como el ejemplo del profeta, verificado con este método casi detectivesco. Pero aún así, el mundo sigue cambiando. Siglos después, surgen problemas que nadie en el siglo VII podría haber imaginado. Claro. ¿Qué pasa cuando no hay una respuesta clara en ninguna de estas dos fuentes? ¿Se quedan de brazos cruzados? No, y aquí es donde la conversación pasa de la revelación divina a la razón humana. Entramos en las fuentes secundarias. Ok. Las herramientas que los juristas desarrollaron para legislar sobre lo nuevo. La primera, y quizás la más poderosa, es el ijma o consenso. El consenso de los expertos, supongo. El consenso de los juristas competentes de una generación sobre un punto de la ley. Se basa en una frase atribuida al profeta. Mi comunidad nunca se pondrá de acuerdo sobre un error. Interesante. La idea es que si todos los grandes sabios, a pesar de sus diferencias, llegan a la misma conclusión sobre un tema, esa conclusión adquiere la fuerza de ley. Es una forma de darle estabilidad y certeza al sistema. Entiendo la lógica, pero en la práctica me cuesta imaginarlo. ¿Cómo se lograba un acuerdo unánime entre gente que vivía en Córdoba, Bagdad y Samarcanda en el siglo X? Exacto. No había Zoom. ¿Era más un ideal que una realidad o cómo funcionaba? Es una objeción muy pertinente. Históricamente, el ijma a gran escala era muy difícil de lograr. A menudo se refería al consenso de los eruditos de un centro de aprendizaje importante como Medina o Kufa. Ah, era más local. Más local. Otras veces es un consenso que se reconoce con el tiempo. Nadie votó, pero pasaron las décadas y ninguna figura importante objetó una doctrina particular, así que se asumió un consenso tácito. Pero tienes razón, su aplicación práctica siempre ha sido un tema de debate. De acuerdo. ¿Y si no hay consenso, o el problema es tan nuevo que nadie ha opinado, qué otras herramientas tienen? ¿Pueden deducir por su cuenta? Absolutamente. Y esa herramienta es el qiyas, o razonamiento analógico. Analógico. Esta es una de las máquinas lógicas del derecho islámico, al menos para la mayoría de las escuelas sunitas. Funciona identificando la razón o causa subyacente de una ley existente para aplicarla a un caso nuevo. El ejemplo clásico que se suele mencionar es el del vino, ¿no? Es el mejor para entenderlo. El Corán prohíbe explícitamente el hamr, que es el vino de uva. Ok.
pero no dice nada sobre el whisky, el vodka o la cerveza de cebada. Los juristas analizaron la prohibición original y se preguntaron, ¿por qué está prohibido el vino? ¿Cuál es la lógica detrás? Justo, ¿es por el color, el sabor o por ser de uva? Concluyeron que la causa efectiva, la illa, era su capacidad de intoxicar y nublar la mente. Ah, el efecto embriagador. Una vez identificada esa causa, usan el quias para decir cualquier otra sustancia que comparta esa misma causa, la intoxicación, queda cubierta por la misma prohibición. Así, la ley se expande lógicamente a nuevas realidades. Vale. Esto es clave. El quias permite que el sistema evolucione, pero me imagino que no todos estarán de acuerdo en cuál es la causa efectiva de una ley. Ahí debe de empezar el debate. Y ahí es donde nace la diversidad del derecho islámico. Has dado en el clavo. Ajá. Todo este proceso de interpretación nos lleva a un punto crucial. No hay una sola forma de hacer esto. No existe un Vaticano del Islam sunita que dicte una única doctrina. Lo que hay son diferentes escuelas de pensamiento, los madhabs. Las famosas escuelas Hanafi, Maliki, Shafi'i y Hanbali en el mundo sunita. Correcto. Y es fundamental entender que no son sectas. Todas se consideran ortodoxas y se respetan mutuamente. ¿Se reconocen entre ellas? Sí. Un musulmán sunita puede seguir a cualquiera de ellas. La diferencia entre ellas es metodológica. Es como si fueran diferentes filosofías sobre cómo ser un buen juez. Entiendo. Por ejemplo, si les planteamos un caso comercial complejo sin precedentes claros. ¿Cómo lo abordarían de forma distinta? Un juez de la escuela Hanafi, que nació en el entorno cosmopolita y comercial de Irak, se sentiría muy cómodo usando el quias y otras herramientas racionales para encontrar una solución pragmática. Más práctico. En cambio, un juez de la escuela Hanbali, que surgió en un ambiente más conservador, sería mucho más reacio. Buscaría con lupa cualquier hadiz, por oscuro que fuera, que pudiera aplicarse al caso. Se apega más al texto. Su prioridad es el texto revelado y solo recurrirá a la razón como último recurso. El Islam chiita, por su parte, tiene sus propias escuelas, como la Jafarí, que desconfía del quias sunita, pero le da un rol muy importante a lo que llaman akal, la razón o el intelecto. Entonces las herramientas son las mismas, pero cada escuela decide cuál usar más y en qué orden. Esto ya nos da una imagen de un sistema mucho más flexible y plural de lo que se suele pensar. Muchísimo más. Pero parece que hay aún más herramientas para afinar las decisiones, ¿no? Sí, hay principios que actúan como válvulas de escape o mecanismos de ajuste fino. Uno de los más interesantes es el istizán, que se puede traducir como preferencia jurídica o equidad. Preferencia jurídica. Es una especie de corrector del sentido común. Un corrector de la lógica estricta. Exacto. El ejemplo clásico es el de un pozo de agua comunitario que se contamina con un animal muerto. Uf. Una aplicación rígida del quiyás podría llevar a la conclusión de que, como el agua ha estado en contacto con una impureza, todo el pozo es impuro para siempre. Lo cual sería un desastre. Un desastre para la comunidad. El istizán permite al jurista apartarse de esa conclusión y optar por una solución que sirva mejor al interés público. En este caso, decretar que tras sacar un número determinado de cubos de agua, el pozo se considera purificado. Entiendo. Se prioriza el bienestar de la gente sobre una lógica inflexible. Justo. Es una cláusula de no seamos absurdos. Y he visto en las fuentes otra herramienta que parece fundamental para la expansión del Islam, el urf, o la costumbre local. El urf es vital. Es el reconocimiento de que las costumbres y prácticas de una sociedad tienen validez legal, siempre y cuando no contradigan un principio explícito del Corán o la Sunna. O sea que se adaptaba. Esto fue lo que permitió al derecho islámico adaptarse a culturas tan distintas como la bereber en el Magreb, la persa o la malaya en el sudeste asiático. En lugar de llegar y borrar todas las tradiciones locales, el fiqh las integraba. Claro. Esto explica por qué el Islam vivido en Marruecos y el vivido en Indonesia pueden parecer tan diferentes en sus prácticas sociales, aunque ambos se basen en las mismas fuentes primarias. Bien, todo este sistema, con sus fuentes divinas, su razonamiento humano, sus diversas escuelas y sus herramientas flexibles, se consolidó en su mayor parte hace más de 1000 años. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo se relaciona este edificio intelectual medieval con los desafíos del siglo XXI? ¿Con los derechos humanos, la democracia liberal, la inteligencia artificial? Esa es la pregunta del millón. Y el centro del debate más profundo y a veces doloroso en el mundo musulmán contemporáneo. Claro. Hay que entender un contexto histórico.
Alrededor del siglo X, después de varios siglos de un debate jurídico increíblemente vibrante, se empezó a extender la idea de que las grandes cuestiones ya habían sido resueltas. Que ya estaba todo dicho. Que ya estaba todo dicho por los gigantes fundadores de las escuelas. Se popularizó la noción de que la puerta del ijtihad, del razonamiento independiente, se había cerrado. ¿Y por qué harían algo así? ¿Fue por miedo al caos, a que demasiada interpretación dividiera a la gente, o por una especie de soberbia intelectual, de creer que ya lo habían descifrado todo? Probablemente una mezcla de ambas. Había un deseo de estabilidad, de consolidar la ley después de un periodo de formación muy dinámico. Ok. La tarea de los juristas a partir de entonces ya no era crear, sino aplicar lo que los maestros habían dicho. Esto se llama taqlid, la imitación o seguimiento de la doctrina establecida. El problema es que mientras la ley se anquilosaba, el mundo seguía girando. Y hoy vemos choques frontales. Las fuentes que manejamos mencionan prácticas de la jurisprudencia clásica como los castigos had, lapidación, amputación o la dilla. La compensación monetaria. La compensación monetaria por un crimen, donde el valor de la vida de una persona podía variar legalmente según su género o su religión. Efectivamente. Esos son los puntos de máxima fricción entre la jurisprudencia clásica y las normas internacionales de derechos humanos. Claro. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha dictaminado que ciertos aspectos de la Sharia son incompatibles con los principios de la democracia. Y la aplicación varía muchísimo hoy al día. Es un espectro enorme. Tienes países como Arabia Saudita o Irán que incorporan versiones estrictas del fiqh clásico en su código penal. En el otro extremo, tienes estados laicos de mayoría musulmana como Turquía. Y en medio, la mayoría. Y en medio, la mayoría de los países musulmanes que la aplican solo en un ámbito restringido. El derecho de familia. Matrimonio, divorcio, herencia. Exacto. Entonces, después de este viaje desde el Corán hasta los tribunales modernos, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo resumimos esta enorme complejidad? Creo que lo primero es abandonar por completo la idea de la ley islámica como un código único, estático y monolítico. Que es la idea que muchos tienen. Es una falacia. Lo que tenemos es una tradición jurídica viva con una tensión constante entre el texto divino y la interpretación humana. Una conversación que, como decías al principio, lleva 1400 años. Exacto. Parte de dos fuentes sagradas, el Corán y la Sunna, que son el ancla. Pero la mayor parte del edificio legal es fiqh. Es la construcción humana. Es el producto de siglos de debate intelectual riguroso, de desacuerdos, de diversidad de escuelas y metodologías. No es una cosa, es un proceso. Una biblioteca entera de opiniones, no un solo libro de reglas. Y ese proceso, esa conversación, nos deja una pregunta final en el aire. Una que, según nuestras fuentes, se hacen los propios pensadores y reformistas musulmanes y que define su mayor desafío actual. Sí, y creo que esa pregunta lo resume todo. Es la siguiente. ¿Pueden las sociedades de mayoría musulmana modernizarse, adoptar las estructuras de un Estado moderno, sin tener que renunciar por completo a su propia tradición jurídica y ética, que está tan ligada a su identidad? Dicho de otro modo, ¿cómo ser moderno y a la vez auténticamente musulmán? Justo. Y si la respuesta es que sí se puede, entonces viene la segunda parte de la pregunta, que es aún más difícil. ¿Cuál? ¿Cuál es exactamente el papel que debe jugar el fiqh, toda esa herencia de interpretación humana en un Estado moderno? ¿Debe ser la fuente directa de la ley, una fuente de inspiración ética o una reliquia histórica? No hay una respuesta fácil, y esa cuestión fundamental sigue y seguirá totalmente abierta al debate.